Escuchas Radio Lila 107.1. 107.1 Radio Lila. Programación día a día. 107.1 Radio Lila. Es tu mejor compañía. Tu mejor compañía en Pencahue. Radio Lila 107.1. El profesor Pablo Salazar, junto al abogado Hugo Parra, te informarán y mantendrán al día de temas legales como contingencia local y regional. Todos los viernes de 18:30 a 19:30 de la tarde para cortar tu taco. Esto es Sin Prejuicios en Radio Lila 107.1 FM. Sin Prejuicios. Siendo las 7:15 de la tarde empezamos el programa Sin Prejuicio con dos grandes invitados hoy día. Bueno, saludar primero que todo al compañero contertulio, compañero en el buen sentido, y a los invitados también saludar a don Jorge Rojo. Y bueno, partiendo por acá con nuestra invitada, por las damas. No me gustan las posturas woke, así que yo parto primero por las damas, la antigua. ¿Por mí primero? No, pero es que usted es el dueño de casa, ¿cómo voy a estar haciendo una diferencia si siempre lo saludo primero? Bueno, estamos con Patricia Labra, candidata a senadora por la región del Maule, ex constituyente en el primer proceso, en el proceso más ingrato que tuvo este país. Bien honesto en mi opinión. Y al gran Gonzalo Montero. Con el consejero regional, don Gonzalo Montero, quien está hoy día acompañándonos. Bueno, ya estuvimos con Pati una vez por contacto telefónico, con Gonzalo primera vez que estamos este día, y bueno, darles la bienvenida y gracias por venir, chiquillos. Partiendo por ti, Pati, algunas palabras para empezar hoy día. Sí, bueno, muy buenas tardes, noches, ya estamos así como entre medio. Gracias por la invitación. El programa de verdad es buenísimo. Me acuerdo, la otra vez se nos hizo poquito el tiempo. Saludar obviamente a todos los auditores de Radio Lila, el programa Sin Prejuicio, a todos acá en el equipo que hacen posible también esto, y obviamente a Gonzalo, que también en su momento fuimos compañeros en el gabinete en el segundo gobierno del presidente Piñera. Así que es un gusto estar aquí como entre amigos. Sí, una grata conversa. Gonzalo, algunas palabras para saludar acá a la comuna, a los radioescuchas. No, agradecer la invitación a ustedes, saludar cariñosamente a la Pati, esperar en realidad el mayor de los éxitos también de la Pati, es decir, uno siempre espera en realidad que toda la gente que hemos trabajado juntos, que hay amistad, que hay cercanía y que tiene visiones de país similares a los de uno, les vaya bien en la vida. Y que sean fieles representantes en realidad de tanta gente en realidad que hoy día necesita buenas personas en el Estado en general. Y qué contento, pues en Pencahue en realidad hace tiempo estamos conversando con don Jorge que no me daba una vuelta por este estudio hace harto rato. Sigue igual acá don Jorge. Sigue igual, no, este hombre no cambia. Hay que tratar de cambiarlo del lado político. No, se cambia. Se cambia, ¿verdad? Que hay días que anda con el chalequito agarrado. Anda Maudi. Estamos hablando. Bueno, partiendo ya de plano, están casi ratificadas las candidaturas. Tengo entendido ya que has recorrido gran parte del circuito del distrito del Maule. Yo creo que te faltan quizás algún par de comunas chiquititas. ¿Cómo ha sido esta experiencia de ir recorriendo nuevamente? Porque esto ya es una labor que tú ya la has hecho, tanto como cuando fueron compañeros de gabinete, como ahora nuevamente también candidata a la Asamblea. Bueno, efectivamente, cuando fuimos compañeros con Gonzalo en el gabinete, en el segundo gobierno del presidente Piñera, que nos exigían armas,
Era un nivel de trabajo bien alto, pero yo creo que también bastante gratificante. Cuando yo llegué como coordinadora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, uno de mis primeros desafíos fue conocer y estar presente en las 30 comunas de la región del Maule antes de que terminara el año. Yo asumí a mediados del 2018 y lo pudimos cumplir. Seguimos siempre presentes también con mucho enfoque en las comunas más pequeñas o más rurales, que suelen ser más olvidadas. Eso yo creo que también tiene un poco un origen, que yo soy de Parral, también trabajé muchos años en Retiro, entonces uno tiene eso en su corazoncito. Y ahora hemos estado trabajando también de esa forma. Ayer estuve en Curepto, tenemos ahora una agenda súper fuerte precisamente de trabajo en terreno, porque, bueno, las candidaturas efectivamente están ya presentadas, declaradas por los partidos. Nosotros los candidatos también ya enviamos todos nuestros antecedentes. A final de mes ya deberían salir las ratificaciones, pero recordemos que todavía no empieza un periodo de propaganda legal formal, eso sale el 7 de septiembre, entonces para mí ahora es súper importante aprovechar todo esto para estar en contacto con la gente, conociendo la realidad y también poder producir material de interés sobre temas que son contingentes acá en la región del Maule. Claro, porque dentro de la temática, a grosso modo uno sabe cuáles son los intereses principales, pero cada área también tiene su sensibilidad y yo creo que esa es una labor también súper importante por parte del gobierno regional. Sí, es decir, mira, tenemos un gobernador en realidad muy pro campo, ¿cierto? Muy pro comuna, también más chiquitita. Y también de zonas en realidad que han sido tal vez postergadas, a pesar de que a mí de repente no me convenga mucho, porque yo soy más representante de la capital regional, del lado urbano. y del lado urbano. Sin embargo, también es de justicia el entender de que, por ejemplo, el Maule Sur o que las comunas pequeñas, también los recursos muchas veces son proporcionalmente menores a grandes comunas, ¿cierto? Claro. Y que en esto, en el carro de la región del Maule, nadie se puede quedar atrás. Por lo tanto, no se pueden dejar en realidad comunas y necesidades que tal vez son apartadas de los centros urbanos de inversión. Así que hemos estado en realidad concentrados mucho en eso y también, bueno, yo particularmente bien orientado también a la temática que le tocó a la Pati liderar en su momento, con los adultos mayores, principalmente en Talca, en donde hay una necesidad tremenda, que a pesar que siempre se habla que los adultos mayores, etcétera, los adultos mayores todavía siguen siendo un grupo en realidad vulnerable, importante, en donde hay que poner especial atención y colocar también recursos, inversión, generar políticas, y yo creo que son muy necesarias. Es decir, somos una región que se está envejeciendo, un país que se está envejeciendo. No, y bueno, yo como el tema del área de educación, el otro día estábamos viendo, bueno, fuimos a un congreso nacional en relación al tema de lo que tú hablas, Gonzalo, y es preocupante y alarmante en el tema de que los niños y la población están envejeciendo, y que los recursos en educación, lamentablemente o afortunadamente para los adultos mayores, se van a ir destinando en relación al tema también para esta población. Pero quiero hablar una cosa, Gonzalo, que tiene que ver contigo y tiene que ver con el gobernador regional y todo el equipo. Un 7, así como buen docente, un 7 a la gestión, que creo que fueron la primera región de ejecución presupuestaria. Entonces eso es sumamente bueno. Sí, es decir, mira, habla de que primero hay que llevarse bien con todas las instituciones. Yo creo que ahí el gobernador con el equipo directivo ha hecho una labor sumamente importante de viajar constantemente a Santiago con la dirección de ir a conversar con la dirección de presupuesto, el generar una comunicación fluida, el contar cuáles son las necesidades, y ahí es donde también los recursos, a pesar de que tuvimos unos recortes importantes a comienzo de año, posteriormente algunos recursos han fluido en términos de eficacia y eficiencia en comparación a otras regiones del país, de manera importante a la región del Maule, y se han podido ir ejecutando los proyectos a tiempo, ¿ya? Y ahí es importante señalar, muchos dicen, no, que están ejecutando proyectos pasados. Oiga, pero si armar un proyecto de avenida, de calle, etcétera, no se hace de un mes para otro. Yo me acuerdo que en el gobierno del presidente Piñera a mí me tocó Secretaría de Vivienda y uno le tocaba ejecutar proyectos que venían de diseño hace 10 años atrás.
Y no por eso en realidad endosar, oye, usted está ejecutando algo del Ceremi hace 20 años atrás. No, pues compadre, si somos un país, somos una región, y en estas cosas no hay que mirar muchas veces colores políticos que algunos lo hacen ver, sino que hay que hacer ver el bienestar de la gente. Yo creo que en eso se ha concentrado el gobernador, de sacar adelante dentro de esta gran cartera de proyectos que está vigente, los buenos proyectos y el ir financiándolo. Se han gastado los recursos como se deben, se han tratado de ayudar también a los deportistas, se ha tratado de ayudar también al tema de las fiestas costumbristas, que hay un tema de las tradiciones ahí, súper importante que rescatar y darle fuerza. Y bueno, y aparte contarle a la gente de Pencahue que nos está escuchando, mañana todos invitados a Curtiduría, a la fiesta del Chancho, la inauguración es a las 2:30, así que tienen que darse una vueltecita. El otro fin de semana tienen la fiesta de la pava, así que chuta, previo al 18 van a terminar con la guatita llena. Lo importante es que mejor que se va a rajar, ¿cierto? Yo creo, pues. Así que no, súper bien y contento por la labor que se está haciendo. Yo creo que se ha generado un gran equipo y nada, hay que seguir en eso, hermano. No hay que quedarse dormido en el laurel, hay que seguir trabajando porque necesidad siempre hay. Sí, eso es súper importante a diferenciar con otras, valga la redundancia, otras regiones del país donde se está haciendo lo mismo y no van en el mismo ritmo. O sea, ya el Maule va destacándose por la ejecución presupuestaria a pesar de lo que estaba pasando con la DIPRES, que estaban teniendo inconvenientes con los fondos. Sí, hubieron recortes. Normalmente es porque el Estado al final genera menos ingresos, y esos menos ingresos al final se traspasan a toda la administración pública. Es decir, yo he conversado con algunos servicios públicos y hay una instrucción de la rebaja del 10% a toda la administración del Estado. Y por lo tanto los presupuestos que estaban generando en la región ya habían como un 10% menos. Y eso genera un impacto, es decir, son 10%, uno de cada 10 beneficiarios que reciben un subsidio que no lo va a poder recibir, 10 lucas de 100 que ya no van a venir a la región, por lo tanto se da un impacto. Y eso al final son políticas públicas, que ahí la Pati de seguro va a tener más propuestas que uno y esa visión, que es el tema de cómo al final retomas el crecimiento económico. El crecimiento económico genera impuestos y esos impuestos al final llegan al arca fiscal. Y hoy día al final se ve, en base a la visión del Estado, que el empresariado y todo, chuta, es todo casi una cosa malvada y que se ve poco crecimiento, se genera poca pega y eso al final se vuelve lamentable porque cuando no hay crecimiento, cuando la inversión al final no llega a la región del país, sino que se van del país, al final son menos lucas que quedan acá, menos pega que hay acá, por lo tanto menos impuestos y menos recaudación fiscal. Así es. Bueno, y hablando tal como tocaste tú el punto de vista de Pati, que ahora te ha tocado andar en terreno, has visibilizado algunas sensibilidades distintas a las que ya nosotros vamos viendo, que es el tema de la seguridad, el tema económico. Yo creo que tú vas visibilizando a diario otro tipo de realidades que también nosotros como espectadores del área urbana en cierta forma no la vemos a diario, como por ejemplo el tema de la agricultura. Yo creo que en eso, ¿cómo ha sido la experiencia para ti? Bueno, uno siempre tiene como una imagen o una idea de lo que pasa en el mundo más rural, pero yo creo que distinto es vivirlo y estar ahí. Por ejemplo, ayer cuando estuve en Curicó, a propósito de la realidad de la salud, por ejemplo, allá no tienen CEFAM, tienen el hospital, pero en un hospital donde hace más de 30 años no conversaba una persona, no nacen niños porque no hay especialistas. Y que uno en un sector urbano dice, oye, un ginecólogo, obstetra, es como básico. Claro. Estamos hablando de un especialista en medicina nuclear, o estamos hablando de un neurocirujano, ¿no? Obstetra. Claro. No van, tienen un hospital, pero todas las guaguas que nacen llegan no. La señora embarazada partir de Talca. Y de ahí estuvimos viendo temas de conectividad. Por ejemplo, hay un sector que se llama Huaquén, que en auto nos demoramos más de una hora.
Sí, en auto. Las personas allá, con suerte creo que hay uno ahora, como gran cosa, un recorrido al día que los puede llevar a Curepto, porque recordemos que si bien ellos están mucho más cerca geográficamente de Sagrada Familia, ¿cierto? Sí. Si no me equivoco, el sector de Villa Prat, claro, la gente va para allá, pero si tú tienes que hacer un trámite en tu municipalidad, que la municipalidad sabemos que es como el primer organismo público donde acude la gente, imagínense, no tienes cómo ir o si no te demoras casi 2 horas. Entonces, esto yo se los pongo como un solo ejemplo, aparte de muchos otros que tenemos en comunas más pequeñas, más rurales, como Retiro, también pasa en otros lugares de Longaví, y así también en lugares más costeros también, porque finalmente yo creo que hay un tema de que no está emparejada la cancha con el mundo rural y el mundo urbano, cosas que para uno que vive más en ciudad son como normales, ¿cierto? A veces uno el problema es que se le cortó el wifi, cosas así, pero estas personas que viven más alejadas tienen un problema de que no tienen algunas comunas incluso farmacia, entonces es una realidad que yo creo que viviéndola es muy distinta el acceso a los servicios básicos. Por ejemplo, en el mismo Huaquén todavía no hay alcantarillado. Y recién ahora el municipio están tomando las acciones, están tratando de moverse. Y Huaquén es tremendamente grande, o sea, una explosión poblacional tremenda. Más de 1000 habitantes. Sí. Entonces, yo les pongo esto como un ejemplo concreto, digamos que es lo más reciente que tengo, pero ese es el recorrido que nosotros queremos hacer. Porque es muy distinto decirlo desde una oficina o solamente en un estudio de grabación a estar ahí, darse el tiempo. Nosotros ayer invertimos todo el día, después nos fuimos a una reunión a Maule, pero eso es lo que hemos estado haciendo, porque yo creo que también uno, para ser un buen futuro parlamentario o candidato, no es solamente, claro, reunirse con las personas es súper importante, pero no ver a las personas como un número, como futuros votos, porque el día de mañana, cuando uno llegue al Congreso, tienes que hablar con base, porque tampoco, para Santiago, menos por la gente de Santiago, no sé, el mismo terremoto, ellos ya tenían la conectividad, el agua, todo el tema recuperado en días, en cambio acá... Claro, la realidad fue mucho más cruda, Eso la realidad impacta súper fuerte, Pablo. Oye, Gonzalo, a ti te tocó el tema de allá de Santa Olga, ¿cierto? Cuando era ahí Seremi. Sí, me tocó parte, de la reconstrucción. Bueno, el gobierno del presidente Piñera. 2017 porque eso fue el 2017 el incendio. El incendio, sí. Y nosotros asumimos el 2018. En marzo del 2018. Por lo tanto, tocó una etapa importante, es decir, me tocó la construcción de los conjuntos habitacionales que están ahí, y también las soluciones independientes, fue un tema súper complejo. También fue una solución muy cara también, muy cara para el Estado. Y que después de todo debiese haberse aprendido eso y haber hecho tal vez otras cosas, pero fue trágico. Por lo menos la gente ya tiene las soluciones, pero lo peor que quedó del incendio fue en realidad el daño económico ya posterior, que todavía impacta a la gente, por ejemplo, de Empedrado y de Santa Olga, en donde la industria murió. La industria murió, y el cambiar en realidad la matriz productiva es complejo cuando tenía todo plantado con árboles y era casi el único ingreso, y hoy día tenés que reinventarte. Es decir, y ahí la gente de Empedrado está tratando de hacerlo. Hay otros proyectos que han ido aportando también a generar tal vez agricultura, y no solamente en realidad la industria forestal, a través del proyecto de embalse, ¿cierto? Que se desarrolló ahí en Empedrado, y también a través de ir generando otro tipo de negocios. Y aprovecho de pasar el dato también, que hay tanta fiesta aquí, y por el Gore también pasó, nos solicitaron la fiesta del hongo silvestre, se llama ahora. Sí. En su momento fue la fiesta de la Callampa. Sí. Y dicen que no hay mal marketing. Cuando era la fiesta de la Callampa, el titular en el diario La Cuarta era seguro. En su momento. La Callampa tiene festival. La Callampa tiene festival. Ese era. Y hoy día se pusieron más pituques. Y antes era oro verde. Después de la Callampa pasó a ser oro verde y ahora hongo silvestre. Y el problema salía mal a la fiesta vale. Claro, y la soberana que se elegía también no salía muy contenta. Yo creo que nunca tuvo reina ese festival. Colega que fue reina del festival de la Callampa. ¿Fue reina? Sí, pues. No, así que saludo a Erwin.
Oye, pero esa experiencia, lo que estás contando tú, igual es, a ver, muestra un reflejo. Yo, ya aquí sale también el lado político, pero muestra un reflejo. O sea, vimos una realidad, un incendio brutal, donde se tuvo que evacuar a toda la gente de Santa Olga. Terrible. Terrible. Y yo paso por ahí hoy en día y veo que está reconstruido de mucha mejor forma de lo que era antes en cuanto al tema habitacional. Sí. No al tema laboral como lo dices tú, Gonzalo, pero hoy en día lo comparamos lamentablemente. Tengo que hacer una analogía o una comparación con lo que pasa en Viña. En Viña pasó algo similar. ¿Tú qué crees que puede estar pasando ahí? ¿Mala gestión? Definitivamente. Es que de repente hay que tomar decisiones que no son muy populares, ¿ya? Es decir, para cuando son reconstrucciones, y yo creo que el aprendizaje, cuando hay incendios, catástrofes de esta magnitud, la forma desde el punto de vista de la vivienda, de recuperar los espacios rápidamente, son a través de proyectos de conjuntos habitacionales. Exacto. Cuando tú tienes miles de personas y le das la solución casi independiente de remarquemos el terreno, qué modelo, y metes cientos de empresas a lidiar ahí, se genera un menjunje y un enredo y tiempos distintos, difíciles de controlar, presupuestos que son difíciles también de controlar, tiempo complejo. Por lo tanto, el generar proyectos habitacionales más grandes yo creo que esa es la decisión pertinente ante proyectos ante situaciones tan complejas, ¿ya? Pero que en su momento no es popular, porque la gente quiere, no, que yo quiero este tipo de casa, no quiero vivir al lado de este. Se vuelve complejo, pero tiene que haber una autoridad que toma decisiones muchas veces que son complejas, pero hay que enfrentarlas, hay que ponerle el pecho a la espalda, porque si no, después tú ves que la reconstrucción terminó. Mira, yo creo que yo salí el 2022 y todavía quedan algunas casas todavía por entregar, después de hartos años. Entonces tú decís, es complicado y hay que aprender de esto. Es decir, no se puede tropezar con la misma piedra. Y Chile, oye, cada cierto tiempo vamos a tener terremotos, lamentablemente los incendios van a suceder, las inundaciones. Por lo tanto hay que aprender de lo vivido, y Dios quiera que las autoridades en los momentos precisos reaccionen de buena forma. Y eso lamentablemente no ha ocurrido tal vez en Viña del Mar, en donde hay zonas de riesgo en donde fueron tomadas y construidas por los propios vecinos, y que ahí lamentablemente hay que decirles que no se puede construir. Sí. ¿Claro? Y eso es impopular, pero hablemos un poquito política. El tema de nuestra candidata presidencial. Ya, pues, ¿qué le hace el agua al pescado? A mí me encanta esto, así que... Bueno, quiero saber cuál es la sensación que tienen ustedes como, primero, ustedes han sido autoridades. Gonzalo fue mi autoridad presidente regional de Renovación Nacional. Yo muy orgulloso del tema de Gonzalo cuando estuvo con nosotros como presidente. Usted también tiene ahí su lado político, Independiente UDI, ¿cierto? Sí, actualmente Independiente UDI. Tenemos una candidata en común, Evelyn Matei. ¿Qué opinan ustedes del tema? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer como conglomerado para apoyar y levantar esta candidatura? Que yo le voy a ser honesto. Creo que tenemos que meterle sexta al tema de la candidatura de Evelyn Matei. Sí, mira, yo estuve la semana pasada en Santiago, estuvimos compartiendo con Evelyn, bueno, aparte de hacer una sesión de fotos y todo el tema, yo lo que destaco en ella es que es una mujer muy cercana, muy humana, o sea, a pesar de a lo mejor andar muy apurada, ustedes saben cómo es la agenda de un candidato presidencial, pero ella se da el tiempo, me dijo, oye, tú eres la Pati del Maule, ¿cómo está la cosa? O sea, ella siempre ha tenido ese espíritu y esa voluntad de también tomar muy en cuenta la opinión de las regiones y la realidad. Entonces, yo creo que la figura de Evelyn, aparte obviamente que es la candidata de mi conglomerado político, yo siempre lo he dicho, yo apoyo además, no solo por eso, sino que por un tema de convicción. A mí me gusta mucho su figura, su estilo de hacer política. Creo que ella ha ido evolucionando con el tiempo y creo que eso es bueno, porque las sociedades son dinámicas, ustedes saben. Entonces, yo creo que Evelyn está con esa visión de futuro y una de las fortalezas de su programa yo creo que es la gobernabilidad, dar garantías de mayor gobernabilidad, ¿cierto? De tener equipos sólidos, de tener programas realistas y de no buscar polarizar el país. Ahora, me encanta ese tema que tengamos claro.
Sí. Desmitifiquemos el tema de Evelyn, de todo lo que se habló. De que estaba no, eso yo lo encontré, perdón que me tome la palabra, pero eso yo hace meses, yo lo encontré tan cochino. ¿Y saben por qué? Precisamente porque yo trabajé con personas mayores y el estigma es terrible. ¿Cómo tú andas con un discurso que vamos a dignificar la vejez, etcétera, y que vamos a ayudar, si a la primera tú atacas a la candidata de al lado, oye, tiene Alzheimer, no sé qué, que le da que se retire? Oye, es una ofensa, aparte de que, perdonen, no es por ponerme así como extremista, pero yo creo que a lo mejor si hubiese sido hombre no habrían sido tan gallitos como para atacarla de esa manera. Sí. Entonces, yo creo que esa es una forma sucia de hacer política, pero ¿qué es lo que pasa? Que las propuestas de Evelyn, como dijo una vez un colega candidato parlamentario, no son tan sexys, en el sentido de que no te prometen, y aquí vamos a transformar el país en un paraíso, como lo suelen prometer las candidaturas más de extremo, pero yo creo que con el tiempo, y que ahora se está trabajando mucho en eso en el equipo de campaña, tratar de llegar a la gente con ese mensaje y que entiendan que nosotros también siempre en Chile hemos sido un país equilibrado. ¿Ya? Sí. Que la gente al final vota por el sentido común, entonces yo tengo esa fe de trabajar eso, y obviamente también todos quienes apoyamos su candidatura tenemos igualmente la responsabilidad de ir colaborando y de ir difundiendo este mensaje. Sí, no, yo comparto con la Pati totalmente, y creo que, mire, es difícil en momentos donde reina el populismo, el defender la prudencia, el respeto, la rectitud, etcétera, porque hoy día el que grita más fuerte es el que gana, parece que le aplauden más. Lo mismo que pasaba en la convención, de cualquier lado, sí. De cualquier lado, de izquierda y de derecha. Exacto. De acuerdo. Y ahí es donde hay que llamar a la prudencia, es decir, se vivieron 2 procesos constituyentes y de extremos ambos, sí. Claro. Y que al final vivimos años en esto y llegamos a nada. Entonces yo creo que claro, tenemos que aprender un poquito de eso, que al final el chileno, como decía la Mati, es prudente. El chileno debiese votar racionalmente, pensando en el bien común, en los pensamientos del candidato o candidata en realidad que me represente y que ahora lo común y corriente del día a día, y no cosas extrañas que están hablando los candidatos de los extremos. Exacto. Y a mí me preocupa, es decir, uno cuando habla, mira, con los adultos mayores, el adulto mayor está siendo bien prudente, es decir, le preocupa esto de los extremos. Ellos vivieron momentos súper polarizados que nosotros no vivimos, los que estamos aquí sentados, que es historia para nosotros. Estamos casi generación millennial. Casi. Y de repente te lo sacan, te dicen, no, oiga, si uno ni vivió esa cuestión, si uno nació después, y uno vivió momentos de paz, de progreso, etcétera. Sí. Y hoy día, cuando esta balanza, este péndulo se va para un lado, después se va para el otro, etcétera, oye, genera una inestabilidad terrible que al final, mira, impacta en crecimiento económico, impacta en 1000 cosas, porque quienes quieren aportar o invertir o contribuir para el país, invierten cuando las aguas están calmas, sí, cuando hay mucha turbulencia. ¿Quién se la va a jugar en momentos de turbulencia? Nadie. Entonces, y yo creo que la única candidatura que representa esa prudencia, la visión del chileno común y corriente, es Evelyn Matei. Exacto. Es decir, han habido voces también por ahí que, bueno, de la candidata de izquierda, que en base a otros conceptos valóricos que también de elevado nivel, como, no sé, como la humildad, etcétera, se cataloga, pero sí, eso es muy valorable. Pero se necesitan también otras cosas, se necesitan muchas otras cosas. Lo que pasa es que ella andaba cosechando guinda, y la guinda no se cosecha, se cosecha la cereza. y lamentablemente, mira, tiene el partido que tiene, y es difícil sacarse la olla y el martillo, o sea, de la frente. Estamos viendo una no, aquí no va por ella, ¿no? por el compañero Artés. Sí, miércoles. Artés va a tener 2 votos. Va a tener 2 votos. Y
Bueno, viendo el tema en particular de, sin ser mi candidata, yo soy bien honesto, transparente el tema, sin ser mi candidata, encuentro que ahora, primero... ¿Quién es tu candidato? Estoy en reflexión, estimado. Ya, muy bien. O sea, viendo nuevamente el tema que el ataque personal, porque fue un ataque personal, sí, un ataque personal, no fue a sus ideas políticas, claro, ni a sus capacidades. Ni su discurso, ni nada. Sí. Encuentro que se ha defendido bien este último tiempo, Liz Matei, y que lo ha hecho bien también en los debates. Sí. Y tratando de ser objetivo, y creo que eso es bueno, porque eso es lo que fue marcando la diferencia en el proceso anterior. Salvo en las últimas etapas que ahí ya como que se diluyó, esa es mi percepción. Pati, viendo desde el punto de vista ya también como más técnico, sabemos de que tú viviste un proceso constituyente fuerte, complejo, y donde tal como decía Gonzalo, se vio un péndulo después. ¿Crees tú que en este momento, tal como también decía Gonzalo, el país tiene poco crecimiento también por la falta de estabilidad? ¿Qué crees tú como futura candidata a ratificarse ya este fin de mes, este sábado? ¿Qué crees tú que hay que hacer, que hay que ejecutar legislativamente para hacer avanzar el país definitivamente en todas las diversas áreas, tanto economía, jurídica? ¿Cómo estabilizamos este país? ¿Cuáles serían tus propuestas en definitiva? Mira, compartiendo el análisis que hacen ustedes y también mucho lo de Gonzalo, que yo creo que eso es fundamental, estamos con yo siempre lo he dicho, estamos con esta tendencia pendular. Y ya sabemos que los extremos no han resultado, o sea, sí, está sobre la mesa, recordemos la votación aplastante que tuvo estos conglomerados como Lista del Pueblo, Movimiento Social, etcétera, que se autodenominaban independientes, pero que después en la convención vimos que no tenían nada de independientes porque actuaban como un ejército con las mismas ideas, y que obviamente después en sus propuestas yo digo que se emborracharon de poder y no estaban ni ahí con dialogar. ¿Ya? Sí. Yo por lo menos era parte de los 37 que éramos minoría, claramente minoría, pero yo hablo a título personal y también de muchos de los que estábamos ahí. Nosotros, yo por lo menos, si ustedes revisan mi votación, incluso algunos decían, no, cuando la derecha cruza el puente, me decían, no, Pati, que eres amarilla, porque yo tenía una visión de que yo decía, si se aprueba esto, obviamente tenemos que tratar de salvar un poco la situación y lo menos malo. Entonces, en cierto modo, tú también tenías que ser colaborativo, a pesar de que ellos no nos dieran ni bola. Yo decía que nos trataban como leprosos. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Que después, estoy haciendo aquí un poco de arqueología, bueno, no es arqueología jurídica, política, porque está reciente, pero es súper importante aprender de los procesos. Y después, cuando se empezó a ver la opinión ciudadana, empezaron a llegar las normas definitivas al Pleno, cacharon que no estaban prendiendo nada, ni con benzina prendían su idea. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a acercarse a nosotros. Y ahí yo dije, mira, nosotros quisimos colaborar, esto no es una venganza, yo tuve un rol súper activo en la Comisión de Justicia, y yo en mi bancada lideraba las votaciones porque nos teníamos que ordenar, pues entonces alguien decía, miren, yo recomiendo esto, lo otro, cada uno decidía. Pero después cuando llegaron a pedirnos el voto, perdonando la expresión, para arreglar los condoros que se habían mandado en muchas normas, dije, no, pues, aquí no, nosotros no vamos a ser cómplices de arreglar esta cosa que ya estaba mala. Nosotros en su momento lo hicimos, esto no es venganza, pero ahí nosotros no podemos ser cómplices de eso. Y después en el segundo proceso, que representa ahora una candidatura, si se fijan, se está repitiendo las ideas que estaban poniendo en esa constitución, y yo lo digo muy sinceramente, yo apoyé la segunda constitución también por convicción, a pesar de que fue de una aplastante mayoría republicana cuyas ideas yo no comparto, y lo digo abiertamente. Hay obviamente punto en común, pero en general yo soy más de centro derecha, y tampoco le fue bien, po. Yo encontraba que no era una constitución mala, pero tampoco le fue bien. Entonces, yo creo que lo que es necesario, y yendo ahora específicamente a tu pregunta, hay que legislar con visión de futuro, porque no vamos a poder cambiar las cosas de un día para otro. Sí hay cosas que se pueden hacer cambios pronto, pero hay otras cosas que hay que hacerlas con mucha responsabilidad, con visión de futuro, ver también que hayan recursos asociados. No sacas nada con aprobar leyes muy populares, pero que nunca van a tener recursos asociados o que van a quedar en letra muerta. Por ejemplo, yo se los decía a mis alumnos en la Universidad de Derecho Constitucional, la Defensoría de las Víctimas estaba consagrada a nivel constitucional hace muchos años. Si ustedes leen la Constitución, estaba que habrá una Defensoría de la Víctima, pero nunca no tenía la norma transitoria para implementarla, no estaban los recursos, letra muerta. Y por otro lado,
Esto es solo un ejemplo, hay Sí, muchos más. sí. Pero también, por otro lado, creo que es muy, muy necesario entender que también hay que llegar a ciertos acuerdos. Y eso no es, oh, estáis votando con la izquierda, vendido, derechita, cobarde. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunos en los extremos, para los dos lados, que como pasó con la ley Nain Retamal, que ahora es un avance y todos lo reconocen. Sí. Pero algunos decían, no, pues es que la ley no es lo suficientemente potente como yo quería y por tanto la rechazo. Ah, ya. No. Entonces, si no es como tú quieres, tan extrema como tú quieres, que a lo mejor Claro. podría haber sido bueno, quedémonos con lo que tenemos. Qué buen ejemplo, sí. No, eso es muy po. cierto. Si no, así Sí. nunca vamos a avanzar. Obviamente uno tiene sus pilares, sus valores, que hay cosas que no se transan, pero hay que saber tener un equilibrio y poner primero a la gente antes que hablarle a tus barras bravas Sí. en base a puros eslogans. Sí. Oye, Sí, y eso está de moda hoy en día. otra pregunta que tiene que ver con, más que pregunta, el tema, ¿qué ocurre con el asunto de este turismo político con este candidato que se nos viene encima y que ha tenido bastante bulla en los sectores que tienen que ver con Con los sectores el general Vial. Macherata? Todo el respeto No, hacia la y persona, me también encantó el tema del doña sable Beatriz. en la cabeza de Bla- señor mi Boric. ex colega. Doña Beatriz Sánchez también. Beatriz Sánchez. ¿Qué opinan ustedes de este turismo político? Mira, yo, ¿Hace bien, hace mal? yo personalmente yo creo que hay que defender en realidad a la gente que es de acá. Ujú. Es decir, porque y sea de donde sea, es decir, de la gente que nos va a representar de izquierda y de derecha. Porque son los conocedores de la realidad, po, ¿ah? Exacto. De la realidad local. Si en definitiva el diputado, el senador, el gobernador, el consejero, la autoridad que sea, es el representante de la gente de la zona, Ujú. en la institución en donde va a estar sentado. Y qué mejor que te represente el que sabe, que sabe a qué se dedica la tierra, a qué se dedica la gente todos los días, cómo es el clima, qué es lo que opinan, porque nació y se ha criado acá, po. Estamos siempre acá y nos ha venido 2 o 3 meses antes. Exacto. Por lo tanto, en realidad yo creo que primero hay que tener Esa visión territorial. esa visión territorial. Y segundo, que hay gente preparada aquí en la zona. ¿Ah? Exacto. Sí. Por lo tanto, también yo creo que y hay turismo electoral de todos lados. ¿Ah? Sí. Por lo tanto, no es una cosa sesgada, sino que se me va a cortar la cadera, sino que Gonzalo. general. Así Bueno, que ojalá que la gente valore al producto local, digo yo. exacto. Sí. ¿Ah? Y yo creo que siempre van a ser los mejores representantes y nunca van a ser desleales a su territorio. Así ¿Ah? es. Porque es donde está su familia, donde está su gente, donde están sus padres. Sí. Y uno nunca va a querer en realidad que le vaya mal en realidad a la zona en donde están sus raíces. Así es. Claro, viven en carne propia lo bueno, lo malo, lo dulce, lo salado de la zona y han vivido lo que pasa y además tienen un sentimiento también, quizás más que el arraigo que evidentemente que está, también hay un compromiso y una deuda con la gente. Y eso muchas veces la persona de afuera no la siente al momento de tomar decisiones tan importantes. Y te van a llamar, oye, te van a llamar tus amigos, te van a llamar los compañeros de curso, los de universidad, de aquí y de allá, porque eres de acá, po. Exacto. Entonces, yo creo que hay que tener esa visión, y no solamente, sino que hay gente preparada. Hay gente Eso es lo preparada, otro. es decir, O sea, que hay gente preparada. Por lo Tenemos tanto, acá una profesora de Derecho Constitucional que va de candidata al Senado también, que eso es súper importante, una persona que sabe lo que es la técnica legislativa, que lo hablamos la otra vez también, que es muy, muy relevante en el día a día, la cantidad de errores que existen, la cantidad de choques de normas que existen. Hoy día mismo yo también quería abordar otro punto, que es un punto súper técnico, que dejaron un flanco abierto. Yo no sé cuál es tu opinión, Pati, respecto al tema de las leyes de quórum calificado. Cómo bajaron los quórum a nivel constitucional. Ujú.
¿cómo crees tú que se tiene que abordar en lo sucesivo eso? ¿Tienes que volver los estándares de seguridad jurídica? ¿Hay que endurecer la Constitución? Mira, ahí yo tengo un análisis muy particular que yo creo que también está muy influenciado por los procesos constitucionales que nosotros vivimos. Voy a tratar de extenderme lo menos posible porque a veces los abogados nos emocionamos con estas cosas, ustedes saben. Pero una pincelada voy a tratar de hacerlo lo más práctico. Al estallido social yo creo que la gente salió a marchar, a protestar por demandas legítimas, querían mejor educación, mejores pensiones, etcétera. Les metieron el discurso de la Constitución era la culpable. Porque ¿para qué estamos con cosas? Se los metieron, empezaban a aparecer panfletos que decían, la Constitución. Y mucha gente me decía, hasta gente que trabajaba conmigo, oiga, ¿qué es la Constitución? Así. Entonces, les metieron que la Constitución era la culpable. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? Se abrió este proceso constitucional desde la hoja en blanco, que se iba a cambiar todo, ¿cierto? Desde cero. Ya, pasamos. Yo creo que ahí también hay una responsabilidad de los parlamentarios en su época que no fueron capaces de leer el escenario y que se quedaron un poco dormidos en los laureles, pero ¿qué es lo que pasa? Si bien los quórum más altos nos daban certeza jurídica, porque las constituciones tienen que tener vocación de sustentabilidad en el tiempo, ¿cierto? Que no sea llegar y cambiarla, aunque hay países que tienen algunos regímenes así, pero tienen que tener cierta estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que después, cuando ya se dieron cuenta que el proceso constituyente se iba a pique, que no estaba resultando porque habían puesto... perdonando muchas aberraciones jurídicas, sociales, etcétera. Sí. Ahí hubo un gran pacto político, no sé si ustedes lo recuerdan, entre todos los partidos, de bajar los quórum para que fuera más fácil llegar a acuerdo y poder hacer los cambios legislativos. Y eso casi que fue una moneda de cambio para que la gente dijera, oye, rechacemos, pero ahora nosotros nos comprometemos a hacer de una manera más expedita los cambios, ¿ya? Entonces, yo creo que eso fue positivo, ¿ya? Fue positivo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Quedaron más bajos los quórum. Yo creo que todavía no están al límite, a lo mejor, de poder poner en peligro la certeza jurídica respecto a la estabilidad de nuestra Constitución, en mi opinión muy particular. ¿Ya? Hay gente que es más de la idea de que una Constitución más pétrea. No, la nuestra todavía no alcanza pétrea, pero sí es difícil de reformar. Semirrígida, ahora bajó. Pero, ¿qué es lo que sucede finalmente al respecto? Que es otro factor que incide, que es la dispersión que tenemos de partidos políticos y que eso también dificulta igualmente llegar a acuerdos. Yo soy una defensora de la participación ciudadana, de la democracia, de la pluralidad política, pero ¿qué es lo que pasa? Que también eso ha hecho un poco ingobernable la cosa, en el sentido de que tienes muchos disidentes y que al final nunca juntas el quórum y las cosas importantes que han detenidas por mucho tiempo. Entonces, en mi opinión muy particular, todavía yo no veo tanto peligro con el escenario que tenemos ahora. Ahora, si cambia la composición del Congreso y un sector muy extremo, no dialogante, sea el que sea, llega a ser una gran mayoría, ahí sí que ya estamos más complejos. Porque ahí van a tener la sartén por el mango. Y ahí, eso es lo que yo del lado con el gobierno, por eso... porque el presidente, recordemos que en nuestro país, nuestro régimen presidencial es reforzado. Y el presidente es colegislador porque tiene iniciativa exclusiva, ¿cierto?, en todas las materias, en resumen, que tiene que ver con la billetera fiscal. Y ahí es donde está el peligro, creo yo. Sí, porque, o sea, lo que se viene, Chile hoy en día está el péndulo. Nos movimos de un lado hacia el otro. Y es muy probable, o sea, yo creo, quizás estoy muy equivocado, pero creo que vamos a tener un Congreso de derecha. Y yo creo que va por ahí la derecha. Yo creo que va a buscar también, en definitiva, tratar de apretar en la Constitución de nuevo, tratar de dejarla cerrada. Pero, claro, quizá no sea la decisión más sabia. Es difícil. Es difícil, es una decisión súper difícil de tocar. Sí, porque yo creo que probablemente si dejan muy dura, muy rígida la Constitución, también van a verse autoentrampados en otras materias. Exactamente, como por ejemplo incluso en materias de seguridad. Porque yo creo que para combatir el crimen organizado vamos a tener que, si bien ahora tenemos un sistema garantista con la reforma que está de acuerdo con los estándares internacionales, estamos súper de acuerdo. Pero tú, para combatir el crimen organizado, yo estuve en muchos seminarios, incluso con el general Naranjo, ¿cierto?, con Marco Di Maio, que venía de Italia para la prevención del narcoterrorismo y narcotráfico en Latinoamérica. Tú tienes que hacer cárceles
de aislamiento total. Para los jefes de estos narcos. O sea, nada de visitas, que mis familiares, o sea, nada, cero comunicación, aislamiento total. Porque si no... Te cuento el otro día tiene que ser esta noticia de la cárcel donde parece que vivían mejor que como reyes. Cárceles chilenas. No, y los cabecillas, narcos, terroristas, todo lo que estamos viendo el día de hoy, siguen operando desde las cárceles. Entonces tú ahí vas a tener que restringir ciertos derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, o incluso tal vez hasta llegar a hacer un cambio en los presupuestos para la prisión preventiva. Y eso yo creo que incluso puede llegar a nivel constitucional. Entonces es una arista que no tenemos que dejar de lado, porque no podemos tirarle toda la pelota al presidente. No, yo como presidente voy a hacer esto. Oye, seamos realistas. ¿No? Yo creo que es necesario. Sí. En la convención se trató de hacer, y quedó incluso creo en la norma, en la Comisión de Justicia, que eso fue una pelea que tuvimos que a mí me perturbó mucho, querían que solo el Estado administrara las cárceles. Y además, querían quitarle a Gendarmería todo el tema de la reinserción social. Y querían que lo hiciera solo un organismo del Estado. Entonces, claro, uno dice especialización, pero ¿quiénes son los que mejor conocen también la realidad en el día a día que están con los privados de libertad? Sí, Gendarmería. Pues. Entonces, yo creo que es inviable decirle al Estado, hágase cargo de todas las cárceles. No sé si ustedes han visitado cárceles. Yo sí he estado en cárceles. No he estado en una concesionada, pero es cosa de darse cuenta cómo está. No digo que sea un hotel, pero no de pasajero en la cárcel, sí, Es broma, pero si quieres no es broma. Sí, pues entonces las cárceles del Estado no dan el estándar. No digo que tengan que ser un hotel para los presos, pero sino para la gente que trabaja ahí, las medidas de seguridad que hay. Entonces tenemos que trabajar en colaboración con los privados. Sí, aparte que bueno, desde tu perspectiva también como ex Ceremi, ese trabajo público-privado dentro de la construcción pública. Yo soy convencido de que el privado tiene que meterse a colaborar si el presupuesto público no da. Es decir, el recurso humano. En su momento, el cómo creció el país, se pudo desarrollar, fue de la mano de los privados, en las carreteras, en las compañías, en las sanitarias. Es decir, las sanitarias, ¿cierto? Son privadas, las carreteras también, es decir, una serie y cosas, y no es porque Chile se le cedió todo al privado, al empresario, que lo demonizan, es porque en definitiva las lucas del país no dan para avanzar a la velocidad que te lo exige la ciudadanía. Exacto. Por lo tanto, y eso hay que hacerlo en los hospitales, es decir, en las cárceles, etcétera. Y se cancelará la administración, ¿cierto? Después, pero que se construyan con capitales privados para avanzar rápido, porque si no vamos a tener una duda que vamos a esperar décadas, no vamos a ver las soluciones en base a las necesidades que tiene la gente. Y vamos a quedar sin infraestructura. Y vamos a quedar sin nada, vamos a quedar en un debate etéreo, que sería bonito. Ideológico, pero no vamos a ver nunca cárceles de alto estándar u hospitales. Oye, pero si los hospitales también, no es por... hay candidatos que están hoy día también algunos al Senado, que en su momento se opusieron a la construcción de hospitales concesionados y estuvieron medio paralizados algunos por algunas candidatas, ¿verdad? que son parlamentarias. Claro. Entonces al final pararon la cuestión y después hoy día a todos les gusta que esté avanzando, decir a algunos de los hospitales que están siendo concesionados, pero en su momento los pararon porque al final se le mete este tema ideológico en la cabeza y se posterga la verdadera necesidad de la gente. ¿Cómo le solucionáis el problema de salud hoy? ¿Y cómo le solucionáis el problema de salud hoy? Tenéis que ampliarte a la gama de soluciones que hay, y no solamente todo tiene que ser con plata del Estado. Es que cuando ya la ideología choca con la realidad, yo creo que lo único que queda es aterrizar el tema y la participación del privado es un ejemplo a nivel latinoamericano en Chile. Las carreteras que tenemos son un ejemplo a nivel latinoamericano. Exacto. Sí, es cosa de cruzar nomás aquí a los vecinos y empiezan los hoyos. Y aquí también, justo las rutas en realidad que son administradas directamente por el Estado son las que tienen problemas. Es decir, cuando tú decís los caminos rurales, etcétera, en el gobierno regional, oye, pero
la pegada de la pera es grande. No, y es uno le un tremendo gustaría, ojalá, temazo. pavimentar Sí. todo. Pero es millonario que el Estado no tiene los recursos para pavimentar todo de una, lamentablemente. Y ahí tú decís, La iniciativa ¿cómo privada. entregar la iniciativa privada? Este tiene la lucas, pero ¿qué va a pasar si el privado te hace el camino tanto que ha tenido hoyos toda la vida y que el Estado no los tiene hoy día? No, pues te va a instalar un peaje. Oye, Es decir, ¿estamos dispuestos a eso? Oye, Y tener algo de calidad, y ahí se genera ese debate Claro. en conjunto a la ciudadanía, si se hace o no se hace, o si avanzamos hoy o seguimos esperando y empezamos a tapar los hoyos de a poquito. Patricia, Chile. Gonzalo, seguridad. ¿Qué opinan ustedes? Tema... Mira, yo quería opinar un poquito sobre el tema de la Constitución y todo, y el tema de seguridad. Yo creo que va a haber que reformar de alguna forma la Constitución, sí o sí. Sí. Es decir, cómo están las policías hoy, cuáles son las atribuciones de las Fuerzas Armadas también, Sí. y va a haber que reformularlo. Y mirar países en donde el crimen organizado ya es a otro nivel, y vamos a tener que mirar para el lado y decir, oiga, se va a tener que meter, las policías primero van a tener que tener más atribuciones, van a tener que ponerles piso a la Sí. policía. Y segundo, también hay que ver que qué rol estratégico va a cumplir en realidad las Fuerzas Armadas en el cuidado de las fronteras, etcétera, y tal vez Exacto. con más atribuciones. Y ahí tú te empiezas a meter en un menjunje jurídico Sí. que probablemente vaya a pisar callo y vaya a tener que reformular y modificar leyes que pueden ser a distinto nivel. Sí. Y ahí Ir y avanzando ahí en se la- mete en- todo este tema, esta trama jurídica que va a haber que hacerlo, porque hoy día como estamos no da abasto la cosa. Es decir, hoy día aquí, por ejemplo, tenemos nuestros carabineros, yo soy fan, mi papá, por ejemplo, es PDI jubilado, mi Sí. hermano PDI, y yo soy fan de todas las instituciones policíacas, pero veo que de repente los malos, chuta, son en número, de repente son hasta más. Po. Si las Sí, dotaciones de los carabineros y los PDI son poquitas, Pero sí, para tremendos Claro. tremendos Imagínate problemas. que en Río Claro tenemos una dotación, no sé si 12 vehículos y no tenéis carabineros. Mm. Sí, Estás todos con licencia. entonces, Exacto. sí. Es El que hubo un recurso desincentivo, pero brutal en Es que- mucho tiempo. Es que no había incentivo porque en definitiva tú le decías al policía o al carabinero, oiga, vaya a ponerle el pecho a las balas a esta cuestión, y de repente les toca situaciones súper complejas en las cuales tienen que sacar el arma de servicio y disparar. Terrible. Y si disparaba, seguía de la pega. Exacto. Chuta, ¿por Sí. qué? Porque te investigan hasta por debajo de la lengua. Ujú. Y no, pues al final el malo tiene que tenerle miedo a alguien. Sí. Y nosotros como ciudadanos le damos el monopolio de la fuerza a las policías Policía. y a las Fuerzas Armadas, Sí. ¿cierto? Sí. Por lo tanto, el malo tiene que temerles a las policías y a las Fuerzas Armadas. Tiene que temerles. Exacto. Porque hoy día no le teme. Oye, ayer una marcha para apoyo del Capitán Maturana, que le han, disculpen la palabra lo que voy a decir el tema acá, pero han utilizado políticamente el libro Infamia de una persona que tuvimos acá, un candidato, para hacer campaña por el tema de Maturana y el asunto del caso Campillay, Mm. pero encuentro que está bien. Apoyemos, está Jack también para apoyar el tema de cierta iniciativa, Mm. pero no utilicemos o no festejemos mucho de ese lo tipo que- de sensibilidad. de ese tipo de sensibilidades. Sí, yo ahí quería acotar algo, chicos. Como decimos los abogados, por economía procesal, reproduzco los argumentos de Gonzalo porque los comparto plenamente. También son parte de lo que yo estoy proyectando el día de mañana, si me va bien. Y hay otra cosa que yo quiero añadir, porque todo el mundo habla de, como si se fijan los candidatos, como cosas muy similares. Pero yo quiero añadir otra cosa, que también es en base a mi experiencia. Para empezar, también hay que hacer una limpieza. Porque ¿para qué estamos con cosas? No nos olvidemos que la corrupción nos está invadiendo. En Sí. el Poder Judicial, en las policías, en el Ministerio Público, ¿cierto? Y eso yo lo digo sin tapujos. Hay que cambiar el sistema de nombramiento de los jueces. Sí. Tiene que cambiar. Yo lo impulsé también en la Convención Constitucional desde antes. Yo desde que era joven, cuando me dieron el premio universidad, y todos me decían, Pati, te vaya a ir a la academia porque tenéis las mejores notas. No. No es Porque algo yo que sabía, tenga ustedes mención. saben los que son abogados, Sí. el besamano, hay familias completas en el Poder Sí. Judicial. Yo todavía, bueno, ahora Y si casi en no el les Poder digo. Judicial son auxiliares de la Administración de Justicia, son notarios, conservadores. Yo también presenté una Puede parecer iniciativa. local, oh, Ojo, yo también presenté una iniciativa para terminar con el asunto notario y conservadores. Ni le Sí. explico cuánta gente me llamó,
Pero, no, es que hay un poder súper oscuro. Pero aún así, yo en ese sentido, no. Yo dije, yo prefiero que tengamos un servicio, a lo mejor en ciertas cosas muy específicas, pero sin los sueldos degenerados, sin el nepotismo, y eso... Siglo XXI todavía estamos dependiendo de un conservador que inscribe libros y que tiene... Yo siento que es totalmente del tiempo. Arcaico. Sí. Entonces, cambiar el sistema de nombramiento de los jueces, que no tengamos jueces que puedan darse la libertad como si fueran dioses, de decir como el juez, no me acuerdo el apellido, pero él que hacía activismo político por Twitter. Oye, si ellos son los que deciden lo que está bien, lo que está mal, quién se queda libre, quién se queda preso. También yo creo que nuestras policías, la mayoría hacen un trabajo tremendo, pero hay manzanas podridas. Y esas manzanas podridas hay que hacer una limpieza y sacarlas, porque ensucian la labor de que hacen los más honestos y que hacen en el día a día de manera sacrificada. También hay que ver gendarmería, la salud mental de nuestros gendarmes. Sobre todo los traslados, las mujeres con hijos, la salud mental de nuestros gendarmes hay que preocuparse. Entonces tenemos que endurecer las penas también, en cierto modo, que no es solo la solución, lo hemos sabido ya, lo vemos con la experiencia. Pero yo creo que hay que hacer un trabajo ahí de limpieza y no tener miedo a los círculos de poder o a la influencia, porque también después empiezan los jueces a llamar, que cómo nos van a hacer un consejo de la justicia, y si tenemos un consejo de la justicia, tiene que ser de mayoría de jueces. Claro. Veamos, equilibremos la cosa. Es que empiezan los supremazos ahí para meter miedo, bueno, tú sabes, los que ejercemos sabemos cómo funciona la cosa. Decisiones medias extrañas que o resoluciones judiciales para efectos generales, que cosas que no, sí. Hay de todo. Así que yo creo que eso es otra arista de la seguridad que creo que no se ha abordado mucho en el debate en general. Han salido a propósito los casos de corrupción, pero yo creo que esto es todo un conjunto. Como dijo Gonzalo, hay que entrar a picar así todo el sistema jurídico, y eso creo que también es necesario considerarlo para que tengamos, no sacas nada con que te quede una pata coja de la mesa. Y eso es súper importante. Yo, a ver, voy a mojarme el potito. Creo que eso es súper relevante, que sea alguien que sepa. ¿Ya? Y yo en eso... ¿Hay piscina acá o no, compadre? En eso voy a ser bien honesto. ¿Qué es lo que pasa? Que eso requiere un trabajo joyería y un trabajo súper técnico. ¿Por qué? Porque es una mirada de Estado, no es una mirada a corto plazo. Exacto. Es un proceso súper largo, y para eso se requiere gente como Pati. ¿Ya? Y eso voy a ser bien honesto, yo voy a votar por Pati por lo mismo, porque es una persona técnica, y creo que es una persona que además de eso, y no se lo digo... ¿Y diputado por qué puede votar? ¿A diputado? Después ¿También abogado, no? Sí, también es abogado. Sí, después lo voy a decir. Pero creo que es súper importante de que sea en este aspecto una visión como estadista, porque no en un periodo de 4 años no logra una reforma de esa magnitud. Se requiere mucho tiempo. Es un tema, un trabajo súper delicado y súper técnico, porque hay que ver las competencias, el choque de funciones. Y es súper importante el tema de lo que está hoy en día aconteciendo. Nos va a permitir quizás, después de que se haga una limpieza, permitir ver a Chile más estable en un futuro al momento de que se tome una decisión mirando el crimen organizado tal como está ahora. Mal. Sí. Porque al momento que se limpie Chile va a generar de que se genere nuevamente esa estabilidad que requiere el país. Así que yo, ya me puse el piscinazo. y yo sé que me va a ir bien, así que no voy a quedar con cola. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que eso sí que se viene, aparte de las temáticas, hay un tema de visión del mundo político en general, del cómo se van a construir mayoría. Cómo se avisora un poco el panorama, cómo lo indican las encuestas, etcétera. Yo lo veo complejo. Veo, Dios quiera que se equivoquen esas encuestas, pero también al final la legislación y todo tiene que entenderse como un bien común para todos, ¿ya? Y no solamente no solamente de un grupito. Y ahí yo creo que va a ser lo más complejo que va a suceder en el próximo Congreso, en realidad. El cómo voy a poner de acuerdo y no que vencedores se sientan avasalladores y dueños de la verdad, como pasó en la convención, sino que entender que en Chile vivimos todos personas que piensan totalmente distinto
y que hay que pensar en un bien común. Y eso es tan complejo porque el que se siente con el poder y la espada en la mano, chuta, de repente quiere llegar a pasar la máquina. Y a pasar la máquina. Y no, pues hemos escuchado tantas historias. ¿Se acuerdan la retroexcavadora en su momento? Sí. Y después del lado también de derecha también hay sus entusiastas. Entonces, al final... todavía está la retroexcavadora así. Le hablan a la barra ahora, como dice la Pati, pero al final no, pues, en el país vivimos todos, vivimos gente que piensa A y B, y que hay que concentrarse en lo que nos une. Y cuando nos concentramos en lo que nos une es cuando más avanzado es Chile. Por lo tanto, es complejo el volver eso realidad. Y Dios quiera en realidad que quienes sean parlamentarios, Dios quiera en realidad que la Pati le vaya muy bien, porque hay un valor que muchas veces es postergado y que es el tema de la tolerancia. Que hay que saber escuchar, aunque de repente, chuta, uno diga, estaba hablando de una barbaridad este gallo o esta niña, pero hay que saber escuchar porque de repente esas realidades que son de la boca para afuera fueron construidas en base a un contexto e historia de la persona que viene en una mochila, y hay que tratar de entender la profundidad de lo que después transmite y cómo eso al final se construye un bien común para el país. Y Dios quiere que... No para un grupo determinado. Y Dios quiere que los parlamentarios que estén tengan esa visión, porque si no va a ser pan para hoy y hambre para mañana, cualquier cosa. Súper importante. De hecho, yo estaba adelante, le dije a don Jorge, a pesar de que es de izquierda, del lado radical de izquierda, no, es más, es a la izquierda de la izquierda. A la izquierda de Artés. Sí, bueno. Yo le decía, a pesar de todo, es necesario que existan los equilibrios de fuerza, porque por supuesto, tiene que haber es parte de la base de la democracia. Exactamente. Y en un régimen democrático, el principio de participación política implica que las mayorías no pueden aplastar a las minorías. O sea, eso es un pilar básico de cualquier sistema democrático que se precie y que mucho le gusta el tema de los derechos humanos, y que se respete, que haya un Estado de Derecho. Entonces, por eso yo rescato mucho lo que dice Gonzalo, y que, ojo, no hay muchos políticos tampoco que piensen así, porque hoy día lo más atractivo es hablarle a la barra brava, ¿cierto? Y vamos, pero como muy bien dijo Gonzalo, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Sí, por eso es que yo creo que lo importante es que empiecen a generarse estos equilibrios y en la medida que vayan surgiendo estos acuerdos, que tienen que haber acuerdos, y eso es necesario. Sí, en algún momento. Y el tema no es tal como dices tú, Gonzalo. Yo creo que el hecho de que un grupo determinado tenga el poder mucho tiempo, como se ceba, básicamente. Coloquialmente se ceban. Entonces tiene que haber ese contrapeso y esa limpieza y esa rotación que es súper necesaria. Lo que no implica eso, sí, este pensar en común de cosas que están dañando a la sociedad y que a mi parecer se han vuelto un problema común, y que ojalá que lo entiendan también gente que tiene tal vez visión política distinta a la una, de uno más de izquierda. Y por ejemplo ahí el tema de la delincuencia, que ya hay que entender que es un problema no de derechas, es un problema común que nos está nos está pasando la máquina a todos. Por lo tanto, si no nos ponemos bravos todos contra la delincuencia, no va a pasar la máquina. Por lo tanto, también ojalá que esos temas que nos debiesen unir, gente de izquierda y de derecha, lo entiendan como tal, como el tema de la seguridad, porque de repente hay banderas que dicen, no, es que la bandera esta es de la derecha, no, que la bandera del derecho humano es de la izquierda. No, oiga, son banderas comunes. Yo diría que la seguridad y los derechos humanos son banderas del bien común de la sociedad, y eso tienen que entenderlo la gente de derecha y de izquierda. Y para allá vamos a remar todo, y luego habrán visiones puntuales
de nicho que tendrán que representar cada uno, porque también tiene que haber representantes de todos lados. Así es, chiquillos, en honor al tiempo. Oye, ha estado, pero se pasó volando. Se pasó volando porque estuvo súper buena la conversa. Yo creo que abarcamos muchísimos temas. Oye, pero antes de despedirnos, démosle la palabra a los chiquillos para que se despidan ahí, presentemos el tema en eso iba a ser. Y nuevamente no soy woke, así que nuevamente parto por ti. Oye, bueno, darle las gracias siempre por la invitación. La última vez que conversamos, ¿se acuerdan que fue vía telefónica? Pero ustedes me dijeron, oye, si andas por acá, yo le dije, voy a ir presencial. Sí, porque eso, es necesario. Sí, me comprometí. Eso para mí es súper importante. Así que les agradezco también, la conversación estuvo muy buena, sobre todo el aporte de Gonzalo, porque esto fue casualidad, no nos pusimos de acuerdo. De casualidad. Pero con Gonzalo tenemos una mirada también bien, si se fijan, bien complementaria y bien similar a lo que hemos conversado respecto al tema de mirar el bien común y pensar en la gente primero. Y eso es una de las cosas que a mí me orienta mucho en mi labor política, siempre en todos los cargos en que he estado, como a los que he postulado, y me gustaría seguir en esa senda, así que les agradezco mucho esta oportunidad también de poder conversar con las personas, porque al final, claro, ahora nosotros hablamos, pero después vienen los comentarios, la retroalimentación, así que eso, y mandarle obviamente un saludo a todos quienes siguen su programa, porque realmente yo creo que estos espacios son necesarios, a veces hablar un poco sin filtro y no quedar nosotros con los programas de Santiago. Sin pauta, librecito. Ah, no, sí, yo siempre digo, cuando voy a los programas me dicen, Pati, manda hermano, no, yo no tengo pauta, pregunten lo que quieran. Eso, o sea, me se agradece porque uno tiene la libertad también de hablar cualquier tema sin tapujo. Y Gonzalo, yo de verdad, las posturas, en verdad yo creo que estábamos muy parecidos en muchas cosas. En la gran mayoría de las temáticas, yo creo que también, Pablo, sentiste lo mismo. Gonzalo, totalmente de acuerdo. Palabras para... No, agradecerle a usted, agradecerle a Pati. Y un saludo cariñoso a la gente de Pencahue que nos escucha. Y nada, mira, yo creo que esto es una invitación, yo creo, en base a lo que conversamos hoy día, a darle un valor especial a la prudencia, combatir un poco el populismo que reina. Eso, así que nada, que les quede un poquito en la cabeza eso y que lo conversen en la casa. Y lo otro, que vayan a la fiesta del Chancho en Curtiduría mañana a contar de las 12:30 del día, y el próximo fin de semana la fiesta de la pava. Y después, si ya comieron chancho y quieren ir a comer hongo, que se hayan empedrado la fiesta también del hongo silvestre. Oye, Gonzalo, ¿y vaya a estar en la fiesta, no? Sí, voy a venir mañana, voy a venir con mi señora y no sé cuántos de los niños me van a acompañar, porque hay unos cuantos en la casa. Con más de algunos vendré. Y después tengo ganas igual de ir a darme una vuelta de empedrado para ver cómo está la cosa. Sí, ahí el viaje es más largo, pero es bonita esa zona también. Sí, es bonito. Yo no voy a poder venir a Curtiduría porque tenía un compromiso con centros de madre allá en Parral, que ellas hacen sus mateas con tanto tiempo. Pero bueno, la fiesta de la pava creo que sí, ahí va a ser entretenido. Voy a poder alcanzar a venir. Y a la del hongo son como, yo voy a estar en Linares 1:45, pero voy a ir. Voy a ir igual porque también hay que visibilizarlo. ¿Cómo sabe que se llegue una franja ahí? del hongo silvestre. Pero sí, se gana portada, Pati, ¿eh? No, hay que preguntarle al asesor de marketing que qué opina. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero que vamos a estar, yo supe también la historia eso, de la misma gente de Empedrado cuando estaba en Senama, y yo creo que hay que visibilizarlo también, porque no es solo un tema de que la fiesta, sino que hay economía local, y para la gente es súper importante. Eso. Sí, una actividad de todo el invierno que están pendientes, o sea, les ayuda en su economía. Bueno, darle las gracias, desearle la suerte a ambos, de verdad, de todo corazón, muy agradecido por haber venido. Y bueno, Pablito, para despedirnos. Un agrado a nuestro invitado nuevamente. Creo que hemos tenido de verdad muy buenos invitados acá en este programa tan humilde, pero con muchas ganas, y de verdad grande. Todo el éxito del mundo, mi estimada Gonzalito, lo mismo para usted. A ambos, sí. Y eso, poquito. Nos veremos el próximo viernes, si Dios quiere, y nuevamente un saludo a toda la gente. Traemos de candidata a la candidata presidencial Jara, no, mentira.
Bueno, si quiere venir, bienvenida sea. Sí, traiga un poquito de guinda cosechar aquí por yo creo que don Jorge la recibe, pero... encantado. Sería interesante. Claro, sería buena la conversa. Ahí lo invitaremos si viene. No, si nos pueden conseguir a Matei, a lo mejor por vía telefónica, le agradeceríamos que nos ayudaran ahí. Porque sería yo creo que un hito acá para la radio también. Bueno, ahí usted ya tiró el palo, así que no más en honor al tiempo. Exacto. No se escuchó don Jorge. Saludos a toda la gente y nos vemos el próximo viernes si Dios quiere. Chao, chao. 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 Oye, gracias, chicos.